Buenas tardes, buenas noches, los estimados, a los oyentes. Vamos a hablar acerca de las herramientas para la inspección técnica de obra. En la siguiente presentación tiene una finalidad de analizar y explicar las funciones de los inspectores técnicos de la obra. En este caso, vamos a hablar del proyecto Emerald, en el cual sufrió grandes daños estructurales después del terremoto de 2010. Se pretende que, a través de las leyes que rigen al hito, buscar encontrar y reflexionar las posibles funciones de inspección que no se ejecutaron en el anteproyecto y que nos causaron la, la gran falla. La inspección técnica tiene como deber hacer cumplir la ejecución de la obra dentro de los marcos legislativos y normativos. Para eso, el hito deberá tener una investida de toda la autoridad, y atribuciones que él debe tener para hacer cumplir diversas actividades durante la ejecución de la obra. El propósito del hito en sí es verificar que todos los resultados se vayan ajustando y cumpliendo de acuerdo a lo requerido, a las condiciones establecidas por el contrato y sus anexos apartes. Bueno, a continuación le vamos a mostrar los 5 requisitos legislativos que no se cumplieron en la obra asignada. Bueno, uno de ellos fue que verificar que el contratista cumpla con todos los aspectos normativos y legales que rigen la obra. En este caso se puso la aprobación de los planos, especificaciones técnicas del proyecto por parte de la Dirección de Obras Municipales, Servicios Sanitarios, gas, electricidad, canales y entre otras. Para esto, la hipótesis que surge es que en este procedimiento no se haya detectado los problemas de los cálculos estructurales derivados al informe de mecánica de suelo. El segundo fue el efectuar el control administrativo del contrato correspondiente a las actividades principales, en donde es mantener al día y ordenadamente toda la documentación del contrato respecto a planos, especificaciones, cartas, formularios, entre otras. Para esto, la hipótesis surge que surge la falta del seguimiento de la documentación, la ya mencionada anteriormente, debido a un desorden en la oficina técnica, en donde se haya perdido algún detalle de plano o documento en donde no esté, en donde esté la de no conformidades o en la ETT no haya sido actualizada. La otra es velar por el que el contratista realice conforme a lo programado y diseñado a los procedimientos en las actividades de autocontrol con materiales y obras de terreno. Esto se debe verificar la información mediante una inspección selectiva. Bueno, para esta hipótesis se sugiere que el hito se haya saltado el procedimiento de autocontrol, que no haya verificado estas planillas. Esto quiere decir que no se verificaron los requisitos técnicos de la materialidad, del acero estructural y del hormigón armado. El tercer requisito fue realizar el control técnico de las construcciones correspondientes a las siguientes actividades, en donde fue el estudiar las bases y planos de especificaciones del contrato, que sea del proyecto técnico de construcción, verificando que esté completo y consistente en todas sus partes, ya sea para el materializado. En esta hipótesis surge que en este proceso no se haya estudiado bien las características del acero estructural, el hormigón o ya sea bien el informe técnico de mecánica de suelo. Y luego fue para la comprobación del contratista dio cumplimiento a las observaciones indicadas en la recepción, en la forma de y en el plazo. Esto e informar a la jefatura. En esta hipótesis surge que el hito no se, que se haya saltado este procedimiento, y que el contratista haya hecho las observaciones de acta en la recepción. Entonces quiere decir que estos documentos no fueron ya hechos y no se comprobaron las observaciones. Bueno, el segundo punto a analizar es el problema principal del acuerdo a la inspección técnica de obra, de acuerdo a a la seguridad y supervisión. La responsabilidad del hito es fundamental y necesaria en cualquier tipo de obra o en cualquier tipo de edificación y construcción. Su labor consiste en hacer cumplir todo lo establecido en los planos y especificaciones técnicas que lo integran en sí.
en los planos previstos, con los materiales, la calidad definida y con una ejecución e instalación ajustada a lo que es el contrato o la especificación técnica ya establecida, de acuerdo a las normas, reglamentos pertinentes y dentro de las posibilidades, o sea, dentro de las responsabilidades que hay se encuentran las siguientes, que son tres: verificar que el contratista cumpla con los aspectos normativos y legales, ejecutar el control administrativo del contrato y realizar el control técnico de las construcciones. A causa del terremoto de gran envergadura, el edificio sufrió diversos daños. Los principales deterioros de este edificio fueron los daños existentes en los muros, causando casi el derrumbe de estos en el piso -1, correspondiente a los estacionamientos. Fue el que tuvo más daño dentro de toda la estructura. Origen de estos daños de los muros fueron las fallas en la enferradura, a causa de una correcta elección de diámetro de las barras de acero. Esto provocó el pandeo en sí de los muros, dobleces de la encerradura, fractura del hormigón, pérdida de un monotilismo estructural. Cada uno de estos daños tienen un origen que pudo haber sido previsto, pudo por una inspección técnica en la seguridad, pudo haber sido evitado. Otro análisis que vamos a hacer es de acuerdo a las actividades de construcción, las obras competentes, el perfil, quién las rige, quién las supervisa, quién las controla, en qué función cumplen cada uno de ellos. Vamos a partir por el cálculo, falla en los cálculos. El objetivo de lograr, el objetivo a lograr en esta actividad es que el calculista sea capaz de diferenciar el comportamiento de cada material, de cada acero, de cada, de la estructura en general, de acuerdo al clima, de acuerdo a los tiempos de obra, de acuerdo a su sobrecarga, de acuerdo al edificio ya en sí funcionando. El cálculo estructural de esto es fundamental, ya que el calculista debe ser capaz de diseñar, evaluar y transmitir sus conocimientos de estructura de diversos tipos, en tanto como materiales de acero y como concreto. El encargado de esta actividad, ¿quién es? Es un constructor civil. ¿Qué va a hacer el constructor? Va a ejecutar la información al pie de la letra de acuerdo a las indicaciones de los planos y especificaciones técnicas ya establecidas. Al realizar la obra debe tener un grado de experiencia, ya que al ejercer distintos ensayos, supervisiones de la actividad, ya sea necesario en los ensayos de suelo, para poder saber si es factible o no generar una construcción de dicha envergadura en esa localidad. ¿Cuál es la función del hito? Él debe que tener dominio de la lectura de los planos para poder supervisar al pie de la letra que se cumpla todo lo que está establecido en los planos en la construcción en obra, ya sea que sean correctas o no. Otro ámbito a evaluar es el diámetro de la enferradura. ¿Qué quiere decir esto? Que la enferradura que está presente en la construcción con diversos fines, el más común es darle firmeza, rigidez y monotilismo estructural al edificio, cumpla con su diámetro necesario para poder cumplir, para poder soportar todo el peso estructural que significa dicho edificio. ¿Quién es el encargado de esta actividad? Es un calculista, un ingeniero calculista. ¿Qué hace el ingeniero calculista? Él tiene que calcular y diseñar, de acuerdo a sus cálculos, la estructura de la obra. De acuerdo a sus cálculos, él elige el diámetro del fierro. De acuerdo a sus cálculos, él también elige el tipo de hormigón a utilizar, cómo van los estribos y cada especificación de acuerdo al cálculo ya hecho. El que debe tener también, debe tener una gran experiencia, ya que al cometer diversos errores o un error dentro de lo que ya hablamos puede generar lo que ya hemos visto, el deterioramiento, el desmoronamiento del edificio, es casi un derrumbe ya lo que estamos viendo en esta falla. ¿Qué debe hacer el hito? El hito debe tener una competencia necesaria para poder supervisar esta actividad, para tener un dominio sobre los cálculos estructurales, para poder leer lo que se está haciendo en los planos o en las especificaciones técnicas, de acuerdo a un vocabulario técnico o algún dibujo técnico ya establecido. Otro punto también a evaluar, el ensayo del hormigón. El ensayo del hormigón se puede hacer en sus dos estados, fresco o en estado sólido, que ya es cuando está seco. Esto es para determinar resistencia, que es lo fundamental para realizar cualquier tipo de edificación, ya que el comportamiento del hormigón, de acuerdo a su aditivo o a lo que lo compongan, va a tener distintas resistencias y esfuerzos para lo que son requeridos. También, como lo mencionamos anteriormente, el encargado de esto, el ingeniero calculista, que ya con un respectivo cálculo y con un respectivo cálculo ante el diseño estructural, va a poder
designar qué tipo de hormigón utilizar y cómo hacerlo. Él también en este sentido, también, como ya lo mencionamos anteriormente, tiene que tener una gran capacidad de experiencia para no cometer un mal error de cálculo, para no seleccionar un mal hormigón y para poder prevenir a futuro una falla como esta. ¿Qué debe hacer el hito? Debe ser competente al momento de supervisar el ensayo, de que se haga un ensayo de Abraham para poder conocer la densidad del hormigón, para poder ver cómo tratarlo, para que no se generen daños de piedra y así con futuro evitar ciertos problemas como los que ya vimos anteriormente. A modo de cierre, podemos concluir que la importancia de la especificación técnica en la obra y en la construcción en general, ya sea como pudimos desarrollar que es importante enfatizar la inspección como con un conjunto de procedimientos que concurren que en un hecho ya visto. Por lo que las técnicas manejadas permiten el reconocimiento del lugar donde se haya cometido un hecho punible, así como los elementos hallados, puesto que se fundamenta en el objetivo principal de la ITU, en donde que es la identificación o individualización de las víctimas, victimario o medios empleados para la comisión del delito. Además, para finalizar, se puede analizar las leyes y artículos de estos decretos de la ITO a causa de los daños del edificio ya asignados por el grupo, que en este caso fue el edificio Emerald construido en Ñuñoa, en donde se inspeccionaron los daños ocurridos en el 2010 a causa del terremoto. Muchas gracias por su atención. Espero que tengan buenas fiestas.